Shalom, bienvenido a Hazak Ve-Ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak Ve-Ematz, Esfuérzate y sé valiente. Es un verdadero gozo y bendición contar con la presencia de cada uno de ustedes en este Shabbat especial. Este es un espacio en el que estudiamos las Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas y como en cada Shabbat nos encontramos una vez más reunidos para estudiar la Torah, la instrucción, la enseñanza, la dirección del Eterno. Este es un espacio para ustedes, para todos los que tienen un corazón dispuesto para aprender y ser moldeados por la enseñanza de la Torah. En esta ocasión vamos a sumergirnos en la Parashá Lech Lechá, una porción, una sección que no solo narra el llamado del Eterno a Abraham, no solamente habla acerca de las promesas hechas al patriarca Abraham, sino que también plantea principios espirituales que tienen relevancia y resonancia para nuestras vidas el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos del Eterno. Les pido que me acompañen con estas palabras. Amado Padre, Creador del universo, poderoso Rey, soberano, nuestro Abba Kadosh, Padre Santo, te agradecemos por todas las bendiciones que hemos recibido de tu parte durante la semana. También te agradecemos porque nos has provisto de conocimiento, de sabiduría, nos has permitido tener acceso a tu palabra y conocer las maravillas de tu Torah. Padre, gracias por este privilegio que nos has otorgado de reunirnos como comunidad en la distancia, como Israel en la dispersión, fortaleciendo nuestro lazo espiritual, compartiendo tu palabra, conociendo más de ti a través de nuestros estudios. Padre, te agradecemos. Mientras abrimos la Torá ante nosotros, Padre, te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros un espíritu de discernimiento, de comprensión. Que seamos guiados, Padre, por tu luz, para que podamos entender las enseñanzas que hay detrás de los relatos de la Torá, específicamente en este primer libro de la Torá que es Bereshit y en esta porción que es Lech Lechá, Padre. Fortalece nuestra unidad como comunidad, que en este tiempo de estudio podamos crecer juntos en fe y en conocimiento. Te pedimos que seas tú nuestro Maestro principal y que nos des entendimiento, que nos ilumines, que pongas tu Torah en nuestras mentes y en nuestro corazón. Padre, equípanos, capacítanos para ser portadores de tu mensaje en este mundo que necesita de ti, Padre. Te agradecemos profundamente, te bendecimos y te amamos en el nombre que es, sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la porción de la Torá, la parashá de esta semana. Es la parashá número 3 y el nombre es la parashá Lech Lechá. Importante, así es como se pronuncia en la fonética, Lech Lechá. Y la porción de esta semana comprende desde Génesis 12:1, ahí debió comenzar nuestra lectura de esta porción en esta semana, y concluye en Génesis 17:27. Vamos a leer el primer versículo de esta porción donde aparece en hebreo el nombre Lech Lechá. Dice, Génesis 12:1, pero Adonai había dicho a Abram, antes de cambiarle nombre es Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí la palabra vete, cuando le dice vete de tu tierra y de tu parentela, la palabra vete es la traducción para esta expresión Lech Lechá, pero bueno, tiene un significado aún más completo que simplemente decir vete. ¿Cuál es el significado de esta expresión, del nombre de esta porción de la Torá? La expresión Lech Lechá en hebreo se traduce como vete por ti, no simplemente es vete por ti. Anda para ti, como diciendo vete por tu bien. Es un llamado a un viaje espiritual y físico de autodescubrimiento. El Eterno elige a Abraham, a través del cual va a formar una nación santa que va a llevar su Torá, que va a ser luz y ejemplo para las naciones. Entonces elige a Abraham
un hombre que estaba inmerso en un ambiente, en un contexto, en una cultura de idolatría, en una cultura de politeísmo, y de ese lugar, de ese entorno de politeísmo, el Eterno toma a Abraham, le pide que renuncie a todo ese contexto cultural para que a través de Abraham forme una nación santa, reciba bendición tanto Abraham como su linaje, y con su linaje formar un pueblo santo, una nación santa. Entonces, para nosotros como creyentes, dice, Lej Lejá simboliza la necesidad de caminar por fe, confiando en las promesas divinas, incluso cuando no hay certeza del destino. El destino solo lo establece el Eterno. Así, Lej Lejá resalta la importancia de buscar y asumir un propósito y una identidad divina en la vida. Esta información, bueno, está en el documento que compartimos a través del grupo de Telegram llamada La Guía de Lectura de la Porción de la Torá. Y ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar ya sea en Telegram, lo pueden descargar en la descripción de este video. De hecho, en la descripción del video, lo que ustedes ven, el primer enlace que vean ahí, los dirige a una carpeta donde vamos a estar publicando todas las guías para cada una de las porciones que vayamos estudiando. Los temas principales en los que hemos dividido esta porción son 7. El primer tema, el capítulo 1, el llamado a Abraham y el viaje a Canaán. Aquí, bueno, es el tema uno de los temas que vamos a hablar en esta porción, el llamado que hizo el Eterno con Abraham al decirle Lej Lejá, es un llamado que representa salir de la zona de confort, salir de lo terrenal, salir de costumbres, de prácticas paganas contrarias a la voluntad del Eterno y seguirlo a él, seguir a Adonai. Entonces, al igual que Abraham, los creyentes, nosotros como creyentes, somos desafiados a dejar atrás todo lo conocido y emprender un viaje espiritual guiados por la fe, guiados por las promesas del Eterno y siguiendo la dirección que el Eterno determine para nuestras vidas. El segundo tema es Egipto y los problemas con Faraón. Y Abraham en algún punto se desvía temporalmente de su objetivo de establecerse en Canaán por una cuestión de hambruna y por desafíos que enfrentó en la tierra de Canaán, y se desvía y va a Egipto. Eso también nos enseña algo. Como creyentes llegan momentos en los cuales nos desviamos de la dirección del Eterno, y eso nos lleva, cada vez que nos desviamos de la dirección del Eterno, de la instrucción de Adonai, eso nos lleva a enfrentar problemas por no confiar plenamente en Adonai. Sin embargo, también es una historia que nos habla de la fidelidad del Eterno. El Creador es fiel y siempre, si hay arrepentimiento en nosotros, nos puede rescatar de nuestras propias malas decisiones, de la misma manera que le permitió la seguridad a Abraham, a su esposa, a retornar de Egipto, incluso con riquezas. Entonces ahí vemos también la fidelidad del Eterno a pesar de las fallas humanas. Algo muy interesante de analizar en esta porción. El tema número 3, la separación de Lot en Canaán, un tema que vamos a revisar en esta ocasión. Lo que podemos decir acerca de este tema, además de lo que ya está en el documento que ustedes han recibido por parte de nosotros, es que la separación de Abraham y Lot enseña la importancia de priorizar la relación, las relaciones con las personas, nuestras familias, nuestro prójimo, por encima de los bienes terrenales. En nuestra vida espiritual a veces es necesario tomar decisiones y establecer límites para mantener el shalom, para mantener la paz. Y de esa manera, a través de buenas relaciones, nuestro camino puede ser libre para seguir el camino del crecimiento espiritual, seguir el camino que el Eterno tiene para nosotros, cuando hay salud en las relaciones con las personas que nos rodean, con nuestros familiares, con el prójimo, con nuestra comunidad. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Luego tenemos un tema muy interesante. Melquisedec, siendo rey y sacerdote, bendice a Abraham, le presenta pan y vino. Sabemos que Melquisedec significa en hebreo rey de justicia, tzedaká. Este término de justicia siempre está relacionado con ayudar al necesitado, restablecer el equilibrio social, ayudar al pobre, y en ese sentido podemos ver que en ese lugar, por el nombre que tiene este rey, era un lugar que daba prioridad a la ayuda al necesitado a través de la tzedaká.
En este caso, eso también da respuesta a por qué Abraham decide darle a Melquisedec sus diezmos, ¿sí? Entonces, este personaje o este título, Melquisedec, también es una sombra y figura de la obra redentora del Mesías Yeshua, reitera el verdadero sacrificio, aquel que se estableció bajo el sacerdocio levítico, fue a partir del becerro de oro, del pecado del becerro de oro, pero el sacerdocio original tiene que ver con Tzedaká, con justicia, tiene que ver también con Salem. Melquisedec era rey de Salem, que tiene que ver con paz, que tiene que ver con Shalom, que en un futuro sería la ciudad de Jerusalén. Bueno, muy interesante también todo este tema de Melquisedec. Y bueno, aquí se recuerda a los creyentes de reconocer y honrar a Elohim como fuente de todas nuestras bendiciones y todas nuestras victorias, de la misma manera que Abraham entregó los bienes que recibió por las victorias al pelear con los reyes de su tiempo. Entonces, muy interesante este tema. El siguiente tema es la promesa de descendencia y de tierra que el Eterno hace con Abraham en Génesis 15, 1 al 21. A pesar de las circunstancias que de pronto parecen imposibles, Elohim promete a Abraham una descendencia numerosa. Siendo anciano, siendo su mujer estéril, aún así el Eterno promete que tendrá descendencia. Y esto nos enseña sobre el poder que tiene el Eterno para hacer lo que a nuestra perspectiva parece imposible. Por eso es importante confiar en aquel que lo puede hacer todo para bendecirnos. Luego viene lo que es el nacimiento de Ismael, el tema 6, Génesis 16. En este capítulo 16, todo lo relacionado a Ismael. En el documento que les compartí hay una idea de cómo orientar esa lectura en su interpretación espiritual. La impaciencia de Sarai y Abraham llevó al nacimiento de Ismael, lo que resultó en tensiones, en conflicto, ¿sí? También resultó en que las generaciones de Ismael se convirtieron en el pueblo árabe, un pueblo que constantemente tuvo esa lucha, ese enfrentamiento con el pueblo escogido, como incluso lo vemos en nuestros días. Así que esta enseñanza nos habla de la importancia de esperar los tiempos de Adonai, no querer hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Debemos esperar la forma, las maneras, los tiempos del Eterno, en lugar de actuar según nuestra propia comprensión e impaciencia. Por lo tanto, también podemos ver aquí principios espirituales muy importantes. Y finalmente viene el tema de la circuncisión como la señal de la alianza que el Eterno estaba haciendo con Abraham. La circuncisión se estableció como una señal física del pacto entre Elohim y Abraham, y es un pacto que debe ser establecido por todas las generaciones del linaje de Abraham. Para los creyentes también hay para nosotros como seguidores del Mesías Yeshua, también esto simboliza algo espiritual, ¿sí? La necesidad de circuncidar nuestro corazón, es decir, tener un corazón apartado, dispuesto a seguir la voluntad del Eterno. Pero algo importante que debemos entender es que todo lo espiritual se refleja en lo físico y todo lo físico se refleja en lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, tener un corazón circuncidado que está dispuesto a seguir al Eterno, a obedecerlo en todo sin cuestiones, eso también debe tener una manifestación en lo físico. Y esa manifestación en lo físico lo vemos en este tema número 7, la circuncisión como la señal del pacto, Génesis 17. Entonces, cada uno de estos capítulos, cada relato, cada uno de estos eventos en la vida del patriarca Abraham, no solo relata la historia de un hombre y su relación con el Eterno, sino que también ofrece lecciones profundas y principios que nosotros como creyentes debemos saber aplicar a nuestras vidas, saber aplicar en nuestro caminar espiritual. Hay dos principios espirituales que quiero comentar en esta tarde. La Torá, por supuesto, tiene principios espirituales para nuestras vidas, principios prácticos para que comencemos a vivir en Torá. Uno de esos primeros principios que vamos a revisar tiene que ver con... vamos a ver primero ¿sí? Que es el tema 2. Es el principio número 2 en la guía de lectura de la Torá, vivir por fe y no por vista.
Es la separación, habla de la separación de Abraham y Lot. Dice, Lot eligió una tierra, la tierra fértil de Jordán. Sin embargo, esa elección lo llevó cerca de Sodoma, una ciudad de maldad. Abraham, en cambio, vivió por fe y no por sus ojos, confiando en la guía del Eterno más que en las apariencias externas. Y vamos a hablar de eso, ¿qué les parece? Vamos a hablar de esto, posteriormente vamos a hablar de la bendición, es resultado de la obediencia, ¿sí? Pero vamos a iniciar con este primer tema. Y aquí hay dos principios importantes. No solamente se trata de vivir por fe o por vista, también hay un principio que es enseñado a través de este relato, y ese principio con el que vamos a iniciar en esta ocasión es priorizar el bienestar de nuestras relaciones por encima de lo material. Muchas veces los problemas que sufrimos en el hogar, en nuestras vidas, tienen que ver más por cuestiones materiales, por cuestiones que creemos que nos hacen falta, por cuestiones que a los objetos que les damos mucha importancia por encima de las relaciones que tenemos con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia en general, nuestros vecinos o la comunidad. Entonces, de eso vamos a hablar en esta ocasión y es uno de los episodios, la separación de Lot y Abraham, donde aprendemos estos principios espirituales para nuestra vida. Vamos a leer lo que nos dice. Acompáñame, por favor. Vamos a comenzar en Génesis 13:5. Acompáñame a las Escrituras y vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 13, y vamos a iniciar a partir del versículo 5. Dice de la siguiente manera: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. La historia nos dice que después de regresar de Egipto, Abraham y Lot se encontraban ya en la tierra de Canaán. Ambos habían prosperado, tenían grandes rebaños, tenían bienes. Sin embargo, la tierra no era suficientemente extensa para sostener a ambos grupos, lo que llevó a conflictos entre los pastores de cada grupo. Esta contienda entre pastores se debía principalmente a la riqueza y la prosperidad de ambos. Aquí hay una palabra en hebreo. Vamos a ver estos términos en hebreo, que es la palabra contienda. Dice el versículo 7, Génesis 13:7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. La palabra contienda que estoy señalando en este texto, ahí lo tenemos, es la palabra riv, ¿sí? La palabra riv, que es adversario, altercar, contención, contender, contienda, disputa, juicio, litigio, pelea, ¿sí? Pleito. Ahí lo tenemos. Entonces, el significado de este primer término hebreo de la palabra rif es contienda principalmente, pero también significa pleito, significa altercado y también significa, amados hermanos, división. División. No solamente significa una contienda o un pleito, sino división, lo cual también nos habla de que una contienda no solo es un simple conflicto, implica una división espiritual entre las partes que están en conflicto, una brecha emocional que puede provocar resentimiento, que puede provocar heridas, que puede provocar daño entre dos personas. Este conflicto sucedió en la tierra de Canaán. Esta tierra estaba destinada a ser un lugar de bendición para Abraham y su linaje, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El ser humano tiene la tendencia de sabotear sus bendiciones por medio del conflicto, por medio de los pleitos, por medio de priorizar otras cosas que no son importantes. La contienda siempre amenaza nuestras bendiciones. Por ejemplo, para que se entienda esto que trato yo de exponer, por ejemplo, un padre con una vida estable, amorosa,
estable me refiero económicamente. Sin embargo, pone en riesgo el bienestar de su hogar porque es alguien agresivo, porque es alguien impulsivo, está saboteando el bienestar de su hogar. Otro ejemplo es un matrimonio que tiene todo para ser un matrimonio feliz, pero siempre están peleando, discutiendo por diferentes temas como en qué se gasta el dinero, es decir, la administración del dinero, por las posesiones. Entonces están saboteando el bienestar de su matrimonio. Claro que hay principios también bíblicos que nos hablan acerca de la administración de los recursos, del dinero, que ya veremos en otros lugares, pero específicamente aquí nos habla de que no podemos priorizar lo material por encima del bienestar de nuestras relaciones. En el caso de Abraham y Lot, el pleito entre los pastores era un pleito material y se debía principalmente a la riqueza y la prosperidad que ambos tenían. Entonces veamos la decisión, la reacción o el comportamiento de Abraham ante este conflicto. Vamos a Génesis, leamos por favor. Versículo 8, leemos juntos, estamos en Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Sí? Y aquí la palabra también clave que quiero que notemos es altercado. Y aquí la palabra que se utiliza es meribá, querella, altercado, rencilla, que es una palabra que viene de la misma raíz riv, que ya habíamos comentado. Riv, que es contienda, pleito, altercado o división. ¿De acuerdo? Entonces es la misma expresión. Entonces dice versículo 8, Génesis 13:8, entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora pleito, altercado, contienda o división entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Una expresión también interesante, dice somos hermanos. Recordemos que Lot es sobrino de Abraham. En este caso le llama hermano, ya que el término hermano no solamente es aquel con el que se comparte el mismo padre o una relación sanguínea. Hermano en hebreo es la palabra aj. La palabra aj en hebreo es hermano. Y bueno, no solamente es alguien con quien se comparte la sangre, también es amigo. También se traduce como amigo. También se puede traducir como amigo, también se puede traducir como compañero, ¿sí? Claro, se puede traducir como hermano, como prójimo, ¿sí? Y es un término, entonces, que tiene un significado más amplio. Esta palabra hermano no solamente habla de una relación de sangre, también habla de una relación de cercanía, un vínculo emocional, un vínculo relacional. Entonces, la respuesta de Abraham es muy importante. Con sabiduría, con paciencia, con generosidad y con una solución inmediata, ¿sí? Para ya no darle más vueltas al problema, porque también eso sucede. Muchas veces masticamos tanto el problema y lo mantenemos y lo hacemos eterno. Abraham da una solución sencilla y dice: no haya conflicto entre nosotros, porque somos hermanos. Abraham valoró más la relación que tenía con Lot por encima de los bienes materiales. Y eso quiere decir que ese es un principio muy importante que nosotros debemos asumir y aplicar para nuestras vidas. Por ejemplo, mi relación con mi esposa es más importante que cualquier desacuerdo pasajero o sin importancia. Mi relación con mi esposa es más importante que mi trabajo, que mis bienes, que mis recursos. Mi relación con el Eterno es más importante que cualquier distracción del mundo, cualquier tentación temporal. Mi relación con el Eterno es más importante que cualquier recompensa humana. Mi relación con mi familia es más importante que cualquier desacuerdo o resentimiento. Esa es la postura de Abraham cuando dice: por favor, no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Y la solución de los conflictos empieza de esa manera: priorizar el bienestar de nuestras relaciones por encima de lo material o de las
riquezas, ganancias personales. Las relaciones deben estar por encima de las tierras, de los bienes. ¿Sí? Vamos, acompáñame al Brit Hadashah. Brit Hadashah es pacto restaurado, pacto renovado. Se conoce en Occidente incorrectamente como Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Recordemos que la ofrenda, bueno, aquí Yeshua podía estar hablando de cualquiera de las ofrendas mencionadas en el libro de Levítico, de Vayikra, en la Torá. Hay tres ofrendas que son de agradecimiento al Eterno, son voluntarias, son para agradecerle por las bendiciones que hemos recibido, y son ofrendas que se llaman ofrendas de acercamiento. En hebreo eso se le llama Corbán. Lo que se tradujo como sacrificio, lo que se traduce como ofrenda en las escrituras en hebreo es Corbán, y Corbán significa acercamiento. Es una manera de acercarnos al Eterno a través de la gratitud, ya sea que el israelita llevara, por ejemplo, un animal para entregarlo al altar y consumirlo totalmente su cuerpo. Eso es un acto de agradecimiento. Es posible que la ofrenda consistiera en una oblación, es decir, producto del campo, producto de trigo, producto de cosecha, llevada también al templo como una forma de acercarse al Eterno. Otro tipo de ofrenda era, por ejemplo, Shelamim, que es uno en el cual se entregaba una ofrenda para que de esa ofrenda se pudiera alimentar el sacerdote, la persona que está haciendo la ofrenda, y también participa el Eterno con el consumo de ciertas partes en el altar. Es como un simbolismo de que tanto el Eterno, el sacerdote y quien hace la ofrenda están compartiendo el mismo alimento en la misma mesa. Otra forma de dar corbán o ofrenda. Pero ¿qué dice Yeshua? Si traes tu ofrenda al altar, es decir, tu acercamiento al Eterno, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ya vimos que el término hermano no solamente es aquel con quien compartes padre o madre, también es aquel que es considerado el prójimo. Entonces, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, primero reconcíliate con el hermano y después regresa al templo, y ahora sí puedes hacer un acercamiento con Adonai. Entonces, el significado aquí es muy claro. Antes de presentar ofrendas o actos de adoración al Eterno, es importante reconciliarse con aquellos con quienes se tiene un conflicto o un desacuerdo. La relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nuestra familia, porque nuestra familia es el prójimo más próximo que tenemos, es muy importante, porque el estar bien con ellos también nos permite estar bien con el Eterno. Yeshua aquí enfatiza la importancia de la reconciliación y de mantener relaciones saludables con los demás como una parte integral de nuestra adoración al Eterno, de nuestro crecimiento espiritual. En un matrimonio, ¿cuántos problemas se convierten en grandes peleas que iniciaron con desacuerdos mínimos? Desacuerdos como dónde colocar un mueble en la casa, qué programa de televisión ver, qué restaurante elegir para cenar, a quién se le olvidó pagar la factura, y muchas veces a partir de una situación tan pequeña, sin importancia, eso escala a pleitos, contiendas, a divisiones mayores. Pero ¿qué responde Abraham? No haya conflicto entre nosotros porque somos hermanos. Debemos comprender que las cosas materiales son efímeras, pero las personas, las relaciones que construimos tienen el potencial de durar para toda la vida y más allá, porque tenemos la convicción de la vida eterna. Entonces, Abraham no solo toma la decisión de terminar con el conflicto dándole prioridad a la relación con su sobrino, también propone una solución que muestra un gran acto de generosidad. Vayamos a la Torá, a la porción de la Torá, vamos de nueva cuenta a Génesis 13:9. Génesis 13:9 dice así: le dice Abraham a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:10.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Adonai a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Este pasaje muestra a Abraham otorgándole la elección de la tierra a Lot. A pesar de que Abraham es mayor, a pesar de que Abraham tiene el derecho de elegir primero, le ofrece a Lot la primera opción sobre las tierras, algo que nos va a permitir actuar con esta perspectiva de ser generosos, sabiendo que el Eterno premia la generosidad, esta iniciativa de buscar el shalom, trabajar por el shalom en nuestras relaciones, esta prioridad de darle más importancia al bienestar de nuestras relaciones que a las cosas materiales, que a los problemas del mundo, ¿sí? Todo eso se logra por tener una perspectiva tal como el principio que vamos a decir. Vivir por fe, no por vista. Aquellos que priorizan lo material sobre las relaciones están viviendo por la vista, por lo que ven, por lo que entra por sus ojos, no por lo espiritual. Aquellos que prefieren evitar problemas, ausencia de problemas, pero no trabajan por el bienestar del otro, están viviendo por vista, por lo que ven, no por la fe. Lot tomó decisiones a través de sus ojos, a través de lo que vio en lo terrenal, a través de lo que percibió en el aspecto físico, ¿sí? Y eso lo llevó por caminos incorrectos. En el caso de Lot, de hecho, el nombre de Lot nos revela algo. Vayamos al pizarrón. El nombre de Lot, ¿sí? Ahí lo tenemos. El nombre de Lot viene de una raíz en hebreo que significa, en realidad significa velo. Significa cubierta, significa velo, significa cubrir. Y eso no es por casualidad, ¿sí? En este caso tenemos a Lot, cuyo nombre es cubierta, cuyo nombre significa velo o cubrir. Es interesante considerar que Lot, en muchas de sus decisiones, parecería que estaba cubierto su entendimiento, estaba teniendo un velo que no le permitía ver más allá de lo físico, era incapaz de ver más allá de lo inmediato, de lo material. Y hemos leído que Lot actuó conforme a su naturaleza. Vamos a regresar a la porción de la Torá. Vamos a regresar aquí a la porción. Estamos en Bereshit, Génesis. Entonces, versículo 11 dice así. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta, dice ahí, Sodoma. Aquí Lot actuó por vista, eligiendo lo que parecía bueno a sus ojos, se basó en lo material, no consultó con Adonai, no hubo oración, no hubo reflexión sobre las implicaciones espirituales y morales de vivir cerca de Sodoma, ¿sí? De vivir cerca de Sodoma. La palabra revela que Lot sufrió las consecuencias de esta decisión. Eso lo vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro. Vamos a ver 2 de Pedro 2. El versículo 7 dice, libró al justo Lot, ¿sí? Esto habla de después del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Lot fue librado, pero aquí revela cuál fue la condición de vida de Lot en ese lugar. Dice, 2 de Pedro 2:7, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
¿sí? Y aquí el Brit Hadashah nos está revelando pues que Lot no la pasó muy bien con esa decisión de elegir el Jordán, la llanura del Jordán y extender sus tiendas hasta Sodoma. Sabemos que Sodoma es una ciudad que representa maldad y pecado y en ese sentido Lot sufrió la consecuencia de su decisión. Sí, esta fue la consecuencia de Lot por decidir y actuar conforme a lo que sus ojos vieron. Las decisiones basadas en la vista en lugar de las decisiones basadas en la fe lo llevaron a enfrentar peligros, a enfrentar tragedias, incluido la destrucción de Sodoma, incluido la pérdida de su esposa. Ahora, si vemos el destino de Abraham, pues fue diferente. Abraham, por otro lado, actuó por fe. A pesar de que Lot eligió la mejor tierra, Abraham confió en las promesas del Eterno. El nombre original de Abraham, ¿sí? El nombre original de Abraham es Abram. En el nombre de Abraham hay una promesa que el Eterno estableció para él y su descendencia. Aquí está, ¿sí? Tenemos que su nombre original es Abram, que significa Padre exaltado. Después el Eterno le cambia el nombre a Abraham, Padre de muchedumbre, Padre de multitudes, o también se traduce como Padre de naciones. Este cambio en el nombre y en el significado, pues habla de una promesa en la que Abraham confió. Las acciones de Abraham estaban determinadas por esta promesa, incluso las malas decisiones que tomó. Cuando Sarai, con impaciencia, y Abraham no pueden tener hijos, llevan a cabo una estrategia que pues no es acorde a la voluntad del Eterno, se adelantan a los propósitos de Adonai. Abraham tiene un hijo con la sierva de Sara, que es Agar, y su hijo es Ismael. Abraham actuó conforme a esta promesa, la promesa que el Eterno le hizo de ser padre de naciones y su linaje sería de bendición, pero no fue la forma del Eterno, fue la forma limitada del entendimiento humano de Abraham y Sara. ¿Sí? Es decir, todo lo que hizo Abraham fue siempre actuando conforme a la promesa que el Eterno estableció. Lo bueno y también sus errores fueron determinadas por eso. Esta era la gran promesa que motivaba las decisiones y las acciones de Abraham. Y por eso leemos lo siguiente. Vamos aquí al texto. ¿Sí? Lo voy a leer desde el versículo. Voy a leer primero Génesis 13:12. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Adonai en gran manera. ¿Sí? Es decir, Lot se acercó a esta generación de hombres malos y pecadores y sufrió las consecuencias de su decisión. A pesar de que el terreno que él eligió fue comparado incluso con el jardín del Edén, es decir, a nivel de la vista, no era el jardín del Edén a nivel espiritual. Había maldad, había hombres pecadores y esa fue la decisión de Lot al actuar, al decidir por la vista. En cambio, de Abraham dice lo siguiente, Génesis 13:14, y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. A diferencia de Lot, Abraham confió en las promesas del Eterno, actuó conforme a su nombre, él sería el padre de naciones y con esa promesa él confió en Adonai, no en lo que sus ojos veían. Su confianza no estaba puesto en lo físico, sino en las promesas eternas de Adonai. El llamado Lech Lejá es un llamado para todo creyente que ha puesto su confianza en el Eterno. A nivel simbólico, dice, tu tierra representa lo material y terrenal, la zona de confort también representa la tierra. Cuando dice tu parentela, puede ser
los apegos emocionales y expectativas sociales, y la casa de tu padre son las tradiciones, las creencias previas, las creencias sociales, las creencias culturales. Es un llamado para un viaje espiritual a dejar atrás lo conocido y aventurarse a lo desconocido con la confianza de que el Eterno es quien dirige. Así que vamos a hablar de esto, justamente. La parashá de esta semana comienza con una instrucción donde el Eterno le menciona a Abraham Lech Lecha. Esta instrucción, Lech Lecha, podría parecer una instrucción directa y sencilla, sin embargo, conlleva un significado muy importante. Vayamos al texto en las Escrituras. Acompáñame, por favor, a Bereshit, Génesis 12:1. Nuestro versículo principal dice: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. La expresión Lech Lecha en hebreo se traduce como vete por ti mismo o vete para ti. Es una expresión donde tiene dos palabras que parecerían repetirse, ¿sí? La expresión Lech Lecha se escribe así, Lech Lecha. Y esta expresión junta se traduce como vete por ti mismo, vete para ti, o se puede interpretar como vete por tu bienestar. Lo que escrituralmente aparece una redundancia, en realidad es algo más importante. Ya sé que si el Eterno solo hubiera dicho Lech, con esta palabra el Eterno estaría diciendo vete, tal como se tradujo en nuestras Biblias. Pero no, el Eterno está diciendo algo muy importante al añadir esta repetición, Lech Lecha, vete por ti mismo, ¿sí? Vete por ti mismo. Es una expresión que implica un significado profundo. Lech Lecha significa vete para tu bien, vete por ti, ¿sí? No solo se le pidió a Abraham que dejara su hogar físico, sino que también se le pidió que embarcara un trayecto, un viaje de crecimiento espiritual para librarse de todos los apegos de su pasado y así convertirse en el patriarca de un linaje bendecido que se convertiría en una gran nación llamada Israel. Leamos de nueva cuenta. Dice: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí la instrucción de Adonai para que Abraham dice Lech Lecha, vete por tu bien, y emplea tres términos o aspectos que vamos a analizar a detalle y desde el aspecto espiritual. El Eterno le dice a Abraham: deja tu tierra, número uno, tu tierra, deja tu parentela, que más que familia es su patria, su contexto familiar, su contexto de clan, su contexto social. Eso es parentela. Y dice también la casa de tu padre, la cobertura de tu padre, que implicaría todas las tradiciones, el sistema de normas familiares que fueron transmitidos de generación en generación. Es decir, no solamente es un viaje geográfico. Este es un llamado a dejar atrás lo conocido, lo cómodo y aventurarse en lo desconocido siguiendo la dirección de Adonai. Para entender esto, lo podemos complementar con lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2. Leemos Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Hay un llamado a no conformarse, a no quedarnos con lo conocido, con lo que es la tradición, con lo que ha sido tradicional y cómodo para nosotros. En lugar de eso, es un llamado a embarcarnos en un viaje de crecimiento espiritual. Dice, para conocer la voluntad del Eterno, que es buena, agradable y perfecta. Aquí en este texto, Pablo nos dice que no debemos adaptarnos a los patrones del mundo, sino debemos transformar nuestras mentes, nuestras vidas, a través de una relación renovada con el Eterno,
Caminar con el Eterno requiere un desapego a las cuestiones del mundo, a las expectativas sociales que se han impuesto sobre nosotros para emprender un viaje superior que es vivir conforme a la Torá, que es la voluntad del Eterno, la cual es agradable y perfecta. Entonces vamos a analizar estos tres aspectos. Dice Génesis 12:1, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El Eterno le dice a Abraham, lej leja, vete por tu bien de tu tierra, vete por tu bien de tu parentela, vete por tu bien de la casa de tu padre. Tres aspectos que tienen un profundo significado espiritual. Vamos a explicar cada uno de estos puntos, vamos a explicar cada uno de estos aspectos. Y voy a tomar nota para todos los que me acompañan con sus anotaciones. Lo primero es, vete de tu tierra. En hebreo es Eretz. Vete de tu tierra, en hebreo es Eretz. Originalmente, Abraham procede de un lugar llamado Ur de los Caldeos. La tierra de Canaán se encuentra en este lugar que estoy remarcando. Toda esta es la tierra de Canaán. Pero Abraham viene de un lugar llamado Ur de los Caldeos, que aproximadamente es donde estoy colocando este punto negro, ¿de acuerdo? Es también el lugar donde originalmente se levantó la Torre de Babel, o muy cerca de ahí. Sí, también por ahí estaba Ur de los Caldeos. No es el mismo lugar, pero son lugares vecinos, ¿de acuerdo? Ahí es el origen de Abraham. Luego la Biblia menciona que su padre, llamado Taré, lleva a toda su familia hacia Harán. Harán se encuentra en este punto, aproximadamente. ¿Sí? Harán se encuentra en este punto. Hay quienes sugieren que el llamado de Lej Leja se dio en este punto una vez que el padre de Abraham murió. Otros sugieren que no, que dice el texto, el Eterno ya le había dicho a Abraham, entonces pudo haberle dicho desde este punto, desde Ur. En todo caso, toda esa zona, tanto Ur de los Caldeos como este lugar llamado Harán, son zonas que dieron origen a las culturas mesopotámicas. Estamos hablando de la cultura de los sumerios, estamos hablando de los acadios, toda esta zona fueron culturas de Mesopotamia, ¿sí? ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque en el contexto de estas culturas de Mesopotamia, la arqueología nos demuestra que estos tres aspectos, la tierra, la parentela y la casa del padre, eran principios muy importantes para la sociedad de aquel entonces. La arqueología nos demuestra que la tierra, por ejemplo, era vista como una fuente primordial de riqueza, de poder, de prestigio, era un signo de estatus, era la manera en la que se medía el éxito. La propiedad de tierras era esencial para la economía, para el sustento de la gente. Entonces, cuando el Eterno le está diciendo a Abraham, Lej leja, vete por tu bien de tu tierra, el Eterno estaba pidiéndole a Abraham que dejara su sistema de valores centrados en lo material, en lo terrenal. Esto no solo implica propiedades físicas o riqueza material, también el sistema de creencias y valores que se asocian con, o más bien un sistema de creencias que asocian la riqueza y el poder terrenal con éxito y la bendición divina. Para nosotros sería renunciar a una forma de vida basado en las siguientes creencias que limitan nuestro crecimiento espiritual. No lo tengo por escrito, pero bueno, lo comparto, ¿sí? En el mundo actual hay ciertas creencias que dan forma a una vida basada en lo material, basada en las riquezas. Bueno, cuando el Eterno dice, Lej leja de tu tierra, entonces el llamado espiritual para nosotros es renunciar a estas ideas, a esta ideología, ¿sí? Que dan forma a una vida que aleja a las personas del Eterno. Voy a
leer estas ideas o estas creencias. Número 1, el éxito se mide por la cantidad de dinero que hay en tu cuenta bancaria. El éxito se mide por la cantidad de dinero que una persona tiene. Esto es una idea que está en el mundo, que da forma al mundo, que motiva las decisiones de las personas, pero que nosotros, si queremos seguir al Eterno, no por vista, sino por fe, tenemos entonces que renunciar a estas ideas por nuestro bien. Lej leja. Otra idea es, tu valor como persona está determinado por las marcas de ropa que usas o el tipo de coche que conduces, algo que también está muy presente en el mundo sin el Eterno, algo que de lo que debemos renunciar. Lej leja. Una persona, otra idea, una persona con una casa grande y lujosa es más exitosa que alguien que vive de manera más sencilla. Eso claro que no es real. También una idea, por ejemplo, puede ser que el bienestar y la estabilidad se obtiene solamente por tener una casa, un coche y una vida lujosa. Todas esas ideas son del mundo. La felicidad se encuentra, otra idea incorrecta, la felicidad se encuentra en el consumo y la acumulación de bienes materiales. Las personas con más posesiones y riquezas son más dignas de respeto y admiración. Lamentable. Lamentable que muchas veces hay personas que tratan mejor, con mucho respeto y honor, a aquellas personas que tienen una posición, que tienen ciertos recursos, pero en casa no tratan con honra ni respeto a sus esposas, por ejemplo, o a sus hijos. Otra idea, si no estás constantemente buscando ascender en la escalera corporativa o económica o social, estás desperdiciando tu vida. Hay gente que toda su vida la basa en ideas como estas. El poder y el estatus son los máximos logros a los que uno puede aspirar. La belleza física y la juventud son más valiosas que la sabiduría y la experiencia. Si no eres popular en redes sociales, no eres relevante. Tu identidad y autoestima deben basarse en cuánto posees y cuánto ganas. Por supuesto, estas ideas reflejan una visión del mundo y de la vida centrada en lo externo, en lo que los ojos ven, centrado en lo material, ¿sí? Pero es algo que no honra al Eterno, todo lo contrario, aleja a las personas de su Creador. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a renunciar a estas normas impuestas por el mundo actual, que son normas limitantes de la sociedad porque nos impiden, nos limitan nuestro crecimiento espiritual? Quiero también compartir un ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Nuestro Mesías Yeshua, en su generación, en su época, en el primer siglo, desafió continuamente el sistema de valores de su época, incluyendo lo que respecta a lo material y lo terrenal. También el primer siglo era un entorno social en el que se le daba mucha prioridad a lo material, mucha prioridad a las riquezas. Vamos a poner aquí algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a renunciar a lo material. Y vamos a ver, hay muchos ejemplos, pero hay ejemplos concretos donde el Mesías Yeshua desafió. Todas estas creencias que les acabo de compartir estaban presentes en el primer siglo y Yeshua lo desafía. Por ejemplo, lo vemos en la historia del joven rico. Por supuesto que te invito a leer todo ese capítulo, pero puedes enfocarte para el estudio de hoy en Mateo 19:21. Mateo 19:21. Vamos a leer este texto. Mateo 19:21, que dice el relato: Yeshua le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, tamim, íntegro, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿De qué manera el joven rico puede invertir para lo celestial, vivir por fe y no por vista, vendiendo lo que tiene, darlo a los pobres y convertirse en un seguidor del Mesías Yeshua? Cuando el joven rico le pregunta a Yeshua
qué debía hacer para obtener la vida eterna, Yeshua le dijo que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres. Aquí Yeshua desafía la idea de que la riqueza material es una señal de bendición del Eterno y un mérito para la salvación, algo a lo que se le daba mucha importancia en el primer siglo. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras de cómo Yeshua desafía estos patrones de pensamiento es con el templo y los cambistas. El templo y los cambistas, un relato que se encuentra en Mateo 21, 12 al 13. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 21, versículo 12. Dice: entró Yeshua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Al expulsar a los cambistas del templo, Yeshua estaba desafiando la idea de que lo sagrado podía ser comercializado. Hay una ley en la Torá, hay una instrucción en la Torá de llevar ofrendas, de no llegar con manos vacías al templo, específicamente en las fiestas del Eterno. Muchas veces el sistema religioso, las iglesias cristianas, dicen, cuando vengan a la iglesia, no vengan con las manos vacías, utilizando estos textos de la Torá. Pero lo que no enseñan es que no vengan con las manos vacías al templo porque vamos a celebrar las fiestas de Adonai. ¿Sí? Estamos hablando de panes sin levadura, estamos hablando de Shavuot, estamos hablando de Sukkot. Sí piden dinero, sí piden ofrenda, pero no celebran las fiestas del Eterno. Entonces hay una idea que se tenía en el primer siglo donde entonces se puede aprovechar lo sagrado para comercializar. Ahora, cuando las personas vivían lejos del templo de Jerusalén, y querían ofrendar muchísimas cosas, por ejemplo, ganado, por ejemplo, producto de la tierra, otros bienes para el templo, y tenían que transportarlo, pues podían sufrir de robos, de daños, no sé. Entonces hay una norma en la Torá que dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes en tu tierra, véndelo allá, tráelo en dinero, no vayas a ofrendar dinero, sino que aquí en Jerusalén compra todo lo que estabas dispuesto a ofrendar para ofrendar en especie. ¿Sí? Entonces muchos en el tiempo de Yeshua aprovecharon esto, ¿sí? Muchos levitas incluso. ¿Qué hacían los levitas? Aquello que traían las personas de otras localidades para ofrendarlas para las fiestas, resulta que ellos pues lo tenían que almacenar. Pero de eso que ofrendaban, volvían a sacar para revenderlo, ¿sí? Entonces prácticamente estaban revendiendo algo que antes ya había sido ofrendado. Algo que es claramente una transgresión a la Torá. No se estaba llevando a cabo ese mandamiento de manera correcta. ¿Qué estaban pensando? Que era más importante el acumular riquezas, el acumular bienes, el acumular dinero a expensas de lo que es considerado sagrado. Con esto Yeshua enseñó que el culto al Eterno no puede ser reducido a transacciones monetarias. ¿De acuerdo? Otro punto o otro ejemplo sobre esto que también nos enseña la vida, la obra de nuestro Mesías Yeshua, es cuando enseña acerca de las preocupaciones terrenales. ¿Sí? Vamos a poner, preocupaciones. Las preocupaciones, ¿sí? Las ansiedades, los afanes de este mundo. Y da esta enseñanza en Mateo 6:25. Vamos a Mateo 6:25. Vamos a ver si lo podemos leer hasta el 34. Acompáñame, por favor. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida,
¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Más adelante en el versículo 32 dice, Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles, los que están fuera de pacto, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, como diciendo, deja que los gentiles se preocupen por estos, pero ustedes que quieren seguir al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, a través de mí, no tienen por qué preocuparse como los gentiles, porque el Eterno provee. Versículo 33, más buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Yeshua enseñó a no preocuparse por las necesidades materiales como la comida, la ropa, sino buscar primero el reino de Elohim. Yeshua está desafiando la ansiedad generalizada de su época en relación a posesiones y riquezas, algo de lo que vemos también en la sociedad actual. Entonces, la enseñanza aquí, con este primer principio, es que al igual que Abraham fue llamado a dejar por su bien atrás sistema de creencias centrado en lo material para seguir una relación profunda con el Eterno, nosotros como creyentes y seguidores de Yeshua debemos dejar atrás todas estas ideas para poder crecer espiritualmente. ¿Sí? No dejar que el mundo influya en nosotros, sino nosotros ser una influencia positiva en el mundo. Vamos con la segunda, el segundo factor o aspecto que el Eterno le pide a Abraham renunciar. ¿Sí? Y ese aspecto es parentela. Parentela. En hebreo, la palabra es moledet. En hebreo es modelet, ¿de acuerdo? Modelet, que se traduce como parentela. Vamos al texto para ver si podemos ampliar este significado. Vamos a Génesis 12:1. Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Veamos el texto en hebreo, es moledet, que significa lugar de nacimiento, ¿sí? Es decir, todo lo concerniente a Ur de los caldeos. Tu patria nativa, o sea, no habla tanto de familia, habla de su patria, ¿sí? Sí habla también de su familia, del lugar de nacimiento, de su nación, vete de tu nación, es lo que está diciendo. Entonces aquí otro aspecto que Adonai le está pidiendo a Abraham es vete de tu nación, vete de tu cultura, vete de tu lugar de nacimiento, ¿sí? En las culturas mesopotámicas, que son del entorno de Abraham o que nos revela mucho del pensamiento de la generación de Abraham, parentela, más que familia, se refiere a las estructuras sociales, ¿sí? Por eso también se traduce como nación, por eso también se traduce como patria. Las estructuras sociales eran de vital importancia en esa época. Las personas definían a sí mismas por sus conexiones familiares, por sus conexiones sociales, por su rol dentro de la sociedad y por el sistema de creencias que había en su nación, ¿sí? Y se esperaba que la persona siguiera las normas de la nación, de la mayoría, que la persona siguiera las tradiciones del colectivo. Entonces el Eterno, al decirle, lej leja, vete por tu bien, de tu parentela, en realidad le está pidiendo a Abraham que rompiera con esas estructuras y expectativas sociales que estaban limitando su crecimiento espiritual en Abraham. Si queremos nosotros, como creyentes, crecer espiritualmente y ser transformados por la voluntad del Eterno, debemos renunciar a ideas
que ya son una norma en la sociedad. Por supuesto, una sociedad sin el Eterno crea sus propias normas, sus propios sistemas de pensamiento. Quiero comentarte algunos ejemplos para que veamos qué ideas podemos estar teniendo a las ideas que debemos renunciar. Por ejemplo, esta ideología, esta idea que dice, vive el momento sin pensar las consecuencias. En el mundo, muchas personas basan su vida en esto. Vive el momento sin pensar en las consecuencias. Otra idea, la vida es corta, haz lo que tengas que hacer para sentirte bien. La vida es corta, haz lo que te haga sentir bien. Sigue tu corazón, independientemente de lo que digan los demás. La aprobación social y el qué dirán son más importantes que tu autenticidad y verdad personal. O sea, mucha prioridad al qué dirán, a lo que digan los demás, a querer agradar, a querer ser aceptado. Si no sigues la religión o las creencias de tu entorno, te estás perdiendo o desviando. Llámese las creencias de tu familia, llámese las creencias de tu denominación, llámese las creencias de la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos ya por entrar a las fiestas del mundo. Son fiestas mundanas de origen pagano, de Halloween y de Navidad. Y hay mucha presión social para que esas fiestas de origen pagano y maligno, nada que ver con las escrituras, sean llevadas a cabo por todos, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos, ¿no? En los trabajos las personas suelen adornar con figuritas de calaveras, con fantasmas, con apología de lo maligno, de lo demoníaco, poniendo sus altares a lo maligno, a Hasatán y a los demonios, y quieren que uno participe. Cuando uno decide no participar, muchas veces hay cierta presión, cierto señalamiento, cierto juicio por una decisión de ir en contra del sistema. ¿Sí? Otra idea, el éxito solo se logra siguiendo un camino específico, estudiar y conseguir trabajo y conseguir bienes materiales. Otra idea, no está bien desviarse de lo que se considera normal en la sociedad o cultura. La sociedad puede considerar normal el celebrar Navidad. Para quienes conocemos las Escrituras, para quienes conocemos la Torá y la voluntad del Eterno, pues hemos decidido no hacer lo que el mundo ha impuesto, lo que el sistema religioso ha impuesto en el mundo y que hoy se ha normalizado. Mejor hacer las cosas de manera bíblica, y eso es vivir de manera contracultural a este sistema. Si todos lo están haciendo, ya sea como moda o como tendencia, tú también deberías hacerlo aunque vaya en contra de tus valores. Es más importante ser aceptado y encajar en la sociedad que ser auténtico, verdadero, tener una relación genuina con Adonai. ¿Te das cuenta de estas ideas? Estas ideas están en el mundo y tal vez para ti y para mí no son relevantes, pero hay personas que moldean su vida y toman decisiones basándose primordialmente en estas ideas. Estas son ideologías o expectativas sociales que nos limitan en lo espiritual, limitan nuestro crecimiento, ¿sí? Y representa la presión social, las normas, el qué dirán, los roles que se esperan de uno, la ideología que se propaga en el mundo con valores y principios que se alejan de la voluntad del Eterno. Ahora veamos el ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Yeshua, nuestro Mesías, desafió los valores de su época y las expectativas sociales de su entorno religioso. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Vamos a ponerle aquí expectativas sociales y tomo nota para ir registrando estos ejemplos. Vamos a poner expectativas sociales. Y claro, hay ejemplos que podemos ver en la vida y ejemplo de nuestro Mesías Yeshua. Por ejemplo, cuando Yeshua conversa con la mujer samaritana. Esto lo vemos en Juan. Todo el capítulo es muy interesante. Vamos a leerlo específicamente en Juan 4, 7 al 9. La mujer samaritana. Vamos a ver. Y vamos a ver por qué esto fue contracultural en el tiempo de Yeshua. Juan 4, 7 dice,
Leemos juntos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Aquí está evidenciando que hay una norma social, no es Torah, no es voluntad del Eterno, sino una norma social en la tradición del sistema religioso de la época que establece que los judíos y los samaritanos no deben tener ningún tipo de relación. Versículo 10. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La diferencia entre judíos y samaritanos eran diferencias muy marcadas en la época del Mesías. Era una norma social. Los judíos no podían hablar ni relacionarse con los samaritanos de ningún tipo, o sea, ninguna forma de relación. Sin embargo, en los evangelios leemos sobre cómo Yeshua desafió esta barrera cultural al hablarle abiertamente a esta mujer samaritana en el pozo. Además, algo relevante es que la mujer samaritana fue la primera persona a la que Yeshua le reveló directamente que él era el Mesías. No es el único ejemplo, vemos también otros ejemplos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de cómo Yeshua desafió la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos es un término que se refiere a que el sistema religioso de la época había creado todo un sistema de normas y leyes humanas, además de la Torá, que dieron forma al sistema religioso de la época, pero eran eso, tradiciones, mandamientos de hombres. No eran mandamientos de la Torá, no eran mandamientos del Eterno, pero con esas tradiciones moldearon la perspectiva religiosa de la época. En otras palabras, distorsionaron la enseñanza de quién es Elohim y cuál es su correcta voluntad. Hoy estamos plagados de tradiciones de hombres en el sistema religioso. Hay tantos mandamientos, teología, tantas interpretaciones incorrectas de las Escrituras que muchas personas no conocen quién realmente es el Eterno y cuál es su voluntad. Incluso me atrevo a decir que muchas personas que dicen creer en la Biblia, creer en el Mesías, no conocen realmente quién es el Mesías y lo que vino a enseñar. Cuando alguien me dice, es que el Mesías vino a cancelar y abrogar la Torá, entonces no conoce al verdadero Mesías que dijo en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la Torá o los profetas, he venido para cumplir. Entonces, es importante comprender que la tradición afecta la doctrina. Entonces, Yeshua vino también. Uno de sus propósitos era desafiar la tradición de los ancianos, lo que podríamos llamar el día de hoy la Torah oral, lo que podríamos llamar el día de hoy la teología que se aleja de las Escrituras, lo que podríamos llamar hoy como Takanot. Yeshua confrontó a los fariseos y escribas sobre cómo estaban distorsionando la verdad a través de sus mandamientos, de sus tradiciones, alejando al pueblo del verdadero conocimiento de la Torá. Y para tener referencia escritural de esto, lo podemos leer en Marcos. Todo el capítulo 7 es un gran ejemplo acerca de esto. Vamos a leer Marcos 7 y versículo 6 para efectos de este estudio. Dice: respondiendo, Yeshua les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, o sea, como enseñanza, mandamientos de hombres. Y cuando utiliza aquí la palabra doctrina, la palabra es didascalia, instrucción. ¿Cómo se dice instrucción en hebreo? Torah. Entonces lo que está diciendo Yeshua es, pues en vano me honran enseñando como Torah mandamientos de hombres.
Por eso dice en el versículo 9, Marcos 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de cómo el sistema religioso a través de tradiciones y mandamientos de hombres puede distorsionar la verdad escritural. Yeshua lo que dice es desafiar ese sistema religioso, ¿sí? Y estaba desafiando a fariseos y escribas que estaban dando más importancia a sus tradiciones, a sus mandamientos de hombres que a los mandamientos del Eterno que están en su Torá. También Yeshua enseñó a priorizar lo espiritual sobre lo familiar, y eso es algo que también desafió su entorno, desafió su contexto. Vamos a ponerle espiritual, lo espiritual sobre lo familiar. Ya habíamos comentado que no solamente en la época de Abraham, los lazos familiares eran sumamente importantes, lo es el día de hoy, pero socialmente eran muy importantes porque a través de lo familiar es como se transmitía las tradiciones, las religiones paganas en las culturas mesopotámicas. A través de lo familiar se establecían las normas del reino de las culturas mesopotámicas, así que había un gran apego emocional a lo que es eso, las familias como tal. Pero aquí sucede algo con el Mesías Yeshua. Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban buscando a Yeshua, Yeshua redefinió el concepto de familia, priorizando la relación espiritual, es decir, la relación con el Eterno sobre la relación terrenal como familia. Y eso lo podemos ver en Mateo. Vamos a Mateo 12, 46, 50. Vamos a ver si leemos todas estas referencias. Vamos a Mateo 12, 46. Dice, leemos juntos. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondió Yeshua. Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. ¿Sí? Entonces aquí es un texto interesante. No quiere decir que la familia no sea importante, pero hay algo más importante que Yeshua estaba priorizando. Estaba dando prioridad a la relación espiritual, el contacto con el Eterno, el contacto con su palabra y en este caso el contacto con nuestro Mesías Yeshua. Entonces, todo esto nos enseña que si queremos caminar siendo guiados por el Eterno y crecer espiritualmente, debemos renunciar a normas, a expectativas sociales, a influencia de este mundo, a la influencia que hemos heredado de este mundo y todo aquello que nos limite a crecer espiritualmente. ¿Sí? Y bueno, para seguir avanzando, y vamos a ver el tercer aspecto que Adonai le pide a Abraham, lej leja, vete por tu bien. Este primer aspecto, más bien, el primer aspecto fue la tierra, todo lo referente a lo material y lo que consideramos riqueza. Parentela, todas las normas y expectativas sociales, incluso los aspectos que nos apegan emocionalmente a las personas como nuestra familia, como lo social, como el círculo social en el que nos desenvolvemos. Y un tercer aspecto que debe dejar Abraham, según el relato, es la casa de tu padre. ¿Sí? Vamos a poner aquí, casa de tu padre, la casa de tu padre. La expresión en hebreo es Bait Avijá. Bait Avijá. ¿Qué significa casa de tu padre? Vamos a leerlo aquí en el texto.
Génesis 12:1. Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Al decirle lej lejá, vete por tu bien de la casa de tu padre, no se refiere a una casa física, la casa física del padre, sino a la transmisión cultural, costumbres y religiones que ha recibido bajo la cobertura del padre. En las culturas antiguas de esta zona de Mesopotamia, donde se estaban desarrollando los eventos en el tiempo de Abraham, la religión y las costumbres estaban ligadas a tradiciones y prácticas familiares, o mejor dicho, eran transmitidas de manera familiar. ¿Sí? Las personas aprendían de su religión, aprendían de sus tradiciones, de sus prácticas paganas, a través de su familia, a través de la cobertura de su clan o de la casa de su padre. ¿Sí? En este caso, el padre de Abraham es Taré. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Josué 24:2, podemos ver aquí una referencia al padre de Abraham. Bueno, dice, sí, aquí está, es Josué 24:2, dice así, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Adonai, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, se refiere al padre de Abraham, ahí está, padre de Abraham, y Nacor, y ellos servían a dioses extraños. Aquí tenemos una referencia de que el padre practicaba la idolatría. Entonces, cuando el Eterno le dice a Abraham, vete por tu bien de la casa de tu padre, es renunciar a la idolatría que adquirió en su cultura, en su lugar donde vivía, en su sociedad o específicamente en casa del padre, ¿sí? Entonces, en Ur de los Caldeos, donde nace Abraham, y en otras ciudades de Mesopotamia como Harán, había una fuerte influencia de la idolatría y el politeísmo. Las prácticas y creencias religiosas se transmitían de generación en generación. Al decirle, lej lejá, vete por tu bien de la casa de tu padre, el Eterno estaba pidiéndole a Abraham que se alejara de estas prácticas religiosas, de estas tradiciones que no son acordes a su voluntad, que Abraham había heredado, ¿sí? Y que no estaban alineados con la palabra del Eterno, que no eran parte de la Torá, que dejara la idolatría de su entorno para seguir de manera completa al Creador del universo y su Torá. Ahora, ¿esto cómo se traduce para nosotros? Si tú y yo queremos crecer espiritualmente y ser transformados por la voluntad del Eterno, debemos renunciar a todas aquellas prácticas religiosas, culturales, fiestas paganas que se han disfrazado de fiestas religiosas o fiestas bíblicas, pero que no están en ningún lado en las Escrituras. También se trata de renunciar a ideas limitantes que nos mantienen apegados a ese tipo de tradiciones. Por ejemplo, vamos a ver algunas ideas que están presentes en el mundo, ¿sí? Y de las cuales debemos renunciar. Por ejemplo, número 1, la idea que dice, debes seguir la religión o las tradiciones de tu familia, aunque no sea conforme a la Biblia. 2, solo las personas de cierto grupo étnico, como los judíos, pueden practicar y guardar la Torá. ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Que solo los judíos deben guardar Shabbat, solo los judíos deben celebrar las fiestas bíblicas del Eterno. 3, no puedes ser espiritual y ser parte de la sociedad moderna al mismo tiempo. ¿Sí? O te conviertes al mundo renunciando a lo espiritual, o en lo espiritual está tu caminar. 4, si desafías las tradiciones de tu país o religión, estás siendo irrespetuoso o hereje. 5, si desafías las interpretaciones o la teología moderna sobre la Biblia, estás en apostasía. ¿Cuántas veces hemos hablado con aquellas autoridades, pastores, académicos que tienen una teología firme sobre las Escrituras, pero cuando uno les habla acerca, por ejemplo, de la verdad de la Torá, que la Torá sigue vigente para los creyentes en el Mesías, que debemos guardar el día de reposo, que debemos celebrar las fiestas, que no debemos comer animales que el Eterno no diseñó para ese propósito, entonces te tachan de hereje, ¿no? De apóstata.
6. Debes conformarte con las expectativas de la comunidad, incluso si sientes que te estás alejando de tu relación con el Eterno. 7. La espiritualidad y la religión no tienen lugar en la vida pública o en una conversación cotidiana. Esto es cuando solo lo espiritual lo dejas en un solo día, el día de Shabbat, y el resto de la semana hablas de otras cosas con las personas que te rodean. Dice aquí no, la espiritualidad, nuestro conocimiento de Torah, el mensaje de salvación es algo que debe ser compartido en lo cotidiano. 8. El estudio y la comprensión de la Torah están reservados para los eruditos. Falso. 9. Tu valor o cercanía con Elohim se mide por seguir rituales, seguir normas, tradiciones, mandamientos establecidos por hombres o por tu denominación. Falso. 10. Siempre hemos celebrado fiestas religiosas, pues que son de origen pagano, aunque no sepamos su origen. Debemos continuar haciéndolo. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos que están en el catolicismo, por ejemplo, celebran el miércoles de ceniza, donde acuden a misa y se pintan, el sacerdote les pinta una cruz en sus frentes, sin saber cuál es el origen de esa tradición? 11. Aunque la voluntad del Eterno no lo permita, debemos participar en rituales paganos porque es tradición familiar o es tradición cultural o son las tradiciones de la nación o eres menos mexicano porque no celebras Halloween o el Día de los Muertos. Es más importante agradar a la familia y a la sociedad y seguir sus costumbres que hacer las cosas de forma bíblica. O sea, tenemos que renunciar a todas estas ideas, ¿sí? Obviamente son ideas que simplemente fortalecen tradiciones, cultura, costumbres, idolatría que no es agradable para el Eterno y que están limitando nuestro crecimiento espiritual. La casa paterna en este sentido es donde se aprenden estas tradiciones, estas culturas, y eso es lo que está pidiendo Adonai, renunciar a todo esto, que debemos renunciar por nuestro bien a este tipo de costumbres e idolatría de la casa de nuestros padres. Nuestro Mesías Yeshua desafió en muchas ocasiones las normas religiosas y culturales de su época, de manera similar a Abraham en ese llamado de dejar sus prácticas religiosas idolátricas. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y con esto vamos a ir concluyendo. Ritos y tradiciones, vamos a ponerle así. Ritos y tradiciones. Hay muchos ejemplos, son los que yo estoy compartiendo son algunos. Por ejemplo, el Netilat Yadaim, lavado de manos ritual. En hebreo se le llama Netilat Yadaim, que es cuando se hace un lavado ritual de manos antes de participar de algún alimento, antes de hacer algún ritual específico. Y eso lo vemos de hecho está en Marcos 7. Todo ese capítulo habla justamente de eso. Y Yeshua desafía esas normas. Vamos a leerlo. Vamos a Marcos 7. Vamos a leer vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3. Dice Marcos 7.1. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. No es cualquier lavado de mano, no es un término, no es una cuestión de higiene, es una cuestión de un ritual que está presente aún el día de hoy en el judaísmo, de un lavado ritual que tienen que hacer con sus manos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, no es Torah, no es mandamiento del Eterno, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué enseña Yeshua al final de esta lección? En el versículo, me parece, en el versículo 14 y 15, Marcos 7, 14 y 15. Llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar en relación a lo inmundo, en relación a una pureza espiritual y ritual. Lo que sí puede contaminarnos, ¿sí? Es lo que sale de él, dice. Entonces, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que le puede contaminar, ¿sí? Y luego explica más adelante los aspectos que pueden contaminar a los hombres. En el aspecto espiritual,
Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y son pecados, son transgresiones a la Torá. Todo lo que acaba de mencionar Yeshua son transgresiones a la Torá. Entonces, Yeshua y sus discípulos fueron cuestionados por los fariseos por no seguir esta tradición de lavado de manos ritual y comer así, algo establecido por el sistema religioso de su época. Yeshua responde que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él, desafiando así la importancia excesiva que se daba al ritual o la importancia excesiva que se da a las tradiciones por encima de una actitud del corazón. Otro ejemplo que podemos mencionar respecto a esto es cuando Yeshua sana en Shabbat. Cuando Yeshua sana en Shabbat, no estaba quebrantando el mandamiento de Shabbat, estaba quebrantando una normativa de los fariseos que habían impuesto en esa época. El Eterno, de hecho, no hay ninguna prohibición para hacer el bien en Shabbat o para sanar en Shabbat. Si al contrario, el Shabbat fue hecho para el hombre, para la restauración física, espiritual, mental del ser humano. Yeshua, teniéndolo presente, ¿cómo no iba a sanar en Shabbat? De hecho, podemos leer esto en Marcos 3:1. Vamos a ver esa referencia escritural. Marcos 3:1. Dice: otra vez entró Yeshua en la sinagoga, había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y Yeshua le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Yeshua dijo: es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Shabbat se puede hacer el bien. Entonces Yeshua cura en Shabbat, no desafiando los mandamientos del Eterno, no quebrantó Shabbat. Lo que estaba desafiando es la interpretación estricta del día de reposo por parte de los líderes religiosos. Y esto, amados hermanos, son solo algunos ejemplos de cómo Yeshua desafió las normas culturales y religiosas de su época, de su tiempo, al igual que el Eterno estaba pidiendo a Abraham que por su bien dejara todo su tierra, su parentela, la casa de su padre, refiriéndose a todo su sistema cultural y religioso. Yeshua mostró un camino diferente, ¿sí?, centrado en una relación genuina con Adonai y vivir bajo principios correctos de Torá en amor, justicia y misericordia por encima de la tradición y la cultura. Amados hermanos, entonces vemos ahí ese paralelismo entre lo que Adonai estaba pidiéndole a Abraham y lo que estamos viendo como ejemplo en el Mesías Yeshua, algo que se vuelve ejemplo para todos nosotros. Vamos a terminar con esto, regresemos a la Torá y leamos cuál fue el propósito para que Abraham dejara su tierra, dejara su parentela y la casa de su padre. ¿Cuál fue el propósito? El Eterno tenía preparado algo muy especial para Abraham. Vamos a Génesis 12:2, leemos juntos. Haré de ti una gran nación. Lo voy a leer desde el 1, Génesis 12:1. Pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Gracias a la obediencia de Abraham, al responder a ese llamado del Eterno, Lej Lejá, el Eterno derramó sobre él bendiciones inmensas. Elohim prometió hacer de Abraham una nación grande. Se cumple con el pueblo de Israel. Bendecirlo a él y a su descendencia. Y tú y yo somos partícipes de esa bendición, porque dice Gálatas
3:29. Si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, herederos de todas las bendiciones que el Eterno dio a Abraham. Del mismo modo, cuando nosotros nos acercamos a Adonai con emuná, con fe, y no por vista, sino vivir por fe es obediencia, entonces estamos mostrando disposición de seguir su camino. Él promete, si seguimos su camino, Él promete bendecirnos, Él promete guiarnos, ¿sí? Y aunque muchas veces no entendamos los caminos del Eterno, Adonai ha diseñado un camino para nuestro bien, para bendición, para prosperidad. Así que esta lección es un llamado a confiar en que, al igual que Abraham, nuestra obediencia y fe nos conducirán hacia un destino lleno de bendiciones inimaginables al ser partícipes del linaje de Abraham y herederos de la promesa. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno por esta palabra. Amado Padre, Rey y Soberano, te agradecemos. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias por ayudarnos a entender que se requieren sacrificios, se requieren cambios y transformaciones en nuestra vida para mostrar obediencia, para mostrar que estamos caminando por fe y no caminando por vista. Hoy sabemos lo que implica, Padre, el hacer esos sacrificios, el desapegarnos a lo terrenal y material. Padre, te pedimos que quites de nosotros cualquier indicio que exista de influencia materialista en nuestras mentes. Si todavía le estamos asignando algún tipo de importancia a lo material, a las riquezas, por encima de nuestra relación contigo, Padre, destrúyelo, quítalo de nosotros, quita esa idea, Padre, y sustitúyela, Padre, con tu Torá, con tus mandamientos, con esta enseñanza, Padre, de que es más primordial fomentar una relación contigo, edificar para el reino mesiánico, para el mundo venidero, Padre. También te pedimos, Creador, que nos ayudes a desapegarnos de toda la influencia cultural y social que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, a través de mandamientos de hombres, a través de la cultura, a través de las ideologías que se están alejando de tu voluntad y que hoy hay en el mundo y que están bombardeando al mundo para que el mundo piense de la misma manera. Padre, hoy queremos ser esos agentes contraculturales y no solamente ir en contra de la cultura, también queremos ser esos agentes de cambio en nuestro entorno, ser una influencia positiva en quienes nos conocen, con quienes interactuamos, para que puedan ellos ver esa luz en medio de la oscuridad y puedan reconocer, Padre, que el único camino verdadero es aquel que implica seguir al Mesías Yeshua y siguiendo su ejemplo de obediencia a la Torá. Amado Padre, también te pedimos que nos ayudes a ser fuertes y renunciar a toda la herencia cultural, enseñanza, limitaciones, mal carácter, tradiciones que hayamos adquirido de nuestras generaciones pasadas. Padre, muéstranos un camino nuevo de transformación, de crecimiento espiritual, para comenzar como si fuéramos un lienzo en blanco, una nueva vida conforme a tus mandamientos, a tu sistema, a la manera, Padre, que tú quieres que nosotros vivamos y actuemos. Padre, te bendecimos por tu palabra. Gracias por permitirnos esta reunión y estudiar esta porción importante de Torá. Lej Lejá es una instrucción para nosotros, es un llamado a seguir tus caminos y crecer espiritualmente. Te agradecemos, Padre, te bendecimos, te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Gracias a todos. Toda rabá. Yevarejeja ya veishmereja. Yaer ya panaveleja bijuneja. Isa ya panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.